Me venció la muñeca y empecé a sentir una molestia que poco a poco en el partido fue yendo. Hace 6 meses, Carlos Alcaraz contaba con el entrenador joven más destacado de la historia del tenis. Hoy tiene una muñeca rota, se perdió el Mutua Madrid Open y su defensa del título de Roland Garros pende de un hilo. Todos los titulares lo llaman un problema de programación, un problema de servicio. Mala suerte. Nadie quiere hacer la pregunta que realmente explica la cronología. ¿Qué le sucede al cuerpo de un joven de 23 años en los primeros 6 meses después de que la persona que lo conocía mejor que nadie, mejor que sus propios médicos, sea retirada de la habitación? Esta no es una historia sobre una muñeca, es una historia sobre quién decide qué le sucede a Carlos Alcaraz y el precio que ya ha pagado por esa decisión. En 2019, Juan Carlos Ferrero, ex número 1 del mundo y campeón de Roland Garros, se enfrentó a un joven inexperto de 15 años de Murcia. 6 años después, 6 títulos de Grand Slam, el número 1 del mundo más joven de la era moderna y un vínculo que Alcaraz consideraba familiar. Ferrero no era solo un entrenador. Había vivido en carne propia el daño que el tenis de élite causa al cuerpo. Sabía qué exigir y qué proteger. Esa colaboración dio como resultado una de las carreras juveniles más completas que el tenis haya visto jamás. Y luego, en diciembre de 2025, terminó en 48 horas. Retrocedamos a febrero de 2023. Ferrero se saltó la gira sudamericana de tierra batida, cediendo el viaje a otro entrenador para poder atender sus otros compromisos. Según informa Clay, esto provocó una acalorada discusión con el padre de Alcaraz, la primera fisura real en una relación que, desde fuera, parecía inquebrantable. Alcaraz siguió ganando. Las grietas permanecieron latentes. Pero algo había cambiado y nunca se cerró del todo. He aquí la parte que la mayoría de los reportajes pasan por alto. A medida que crecía la fama de Alcaraz, también lo hacía la academia de su padre en el Palmar, a unos 96 kilómetros de la base de Ferrero en Villena. Alcaraz entrenaba cada vez más cerca de casa. Por su parte, Ferrero ha rechazado públicamente la idea de que ese fuera el punto de inflexión. Ha declarado directamente que nunca priorizó que Alcaraz acudiera a él. Pero escuchen cómo describe lo que realmente sucedió durante esos 2 años. Los que tuvimos que adaptarnos fuimos nosotros. Vuelve a leerlo. El artífice de 7 títulos de Grand Slam, el entrenador más exitoso de su generación, describiéndose a sí mismo como el que tuvo que ceder. ¿Fue entonces la cantera? Ferrero dice que no realmente. Pero es el primer eslabón de una historia más larga, en la que la cuestión de quién moldea la carrera de Carlos Alcaraz empezó a cobrar más importancia que nunca. Aquí es donde la cosa se pone concreta. Ferrero recibió una nueva propuesta de contrato el sábado 13 de diciembre, con fecha límite para aceptarla o rechazarla el lunes. 48 horas, después de 7 años. Ha dejado claro que las condiciones económicas no eran el verdadero obstáculo. La fricción se centraba en las cláusulas no deportivas y en el rumbo que tomaría su carrera en el futuro. No se llegó a ningún acuerdo. No hubo ninguna reunión. Para el 17 de diciembre, todo había terminado. Para el 23 de diciembre, Alcaraz había publicado una foto de su nuevo entrenador, Samuel López, sonriendo, entrenando y siguiendo adelante. En palabras del propio Ferrero, días después, me duele. Puse toda mi alma en este proyecto. Si crees que ahí termina la historia, con un entrenador lesionado y un equipo que sigue adelante, sigue leyendo, porque los próximos 4 meses son realmente impactantes. Suscríbete ahora, porque lo que le sucede a la muñeca de Alcaraz es algo que nadie en el tenis español quiere que se sepa públicamente. Bajo la dirección de López, el inicio de 2026 pintaba bien. Alcaraz ganó el Abierto de Australia. Luego llegó la gira de tierra batida, 6 partidos en 8 días, un título en el Masters de Montecarlo y acto seguido, Barcelona sin tiempo de recuperación. En la primera ronda contra Otto Virtanen, Alcaraz sintió un tirón en la muñeca derecha. Ganó el partido, pero luego se retiró del torneo. Posteriormente, declaró que la lesión era más grave de lo que pensaba inicialmente y se retiró definitivamente de Madrid, poniendo en duda su participación en Roma y la defensa de su título en Roland Garros.
¿Coincidencia o consecuencia? Esa es la pregunta que el mundo del tenis comenzó a hacerse en voz alta. El ex tenista profesional, Greg Rusedski, fue directo al grano. Señaló el vacío dejado por un entrenador que había sido número 1 del mundo y que comprendía el impacto que ese nivel de presión tiene en el cuerpo, sugiriendo que la influencia de Ferrero sobre Alcaraz podría haber sido determinante. También argumentó que el calendario de Alcaraz en tierra batida, repleto de exhibiciones, era parte del problema. Y por parte de los aficionados, la reacción no fue sutil. Cuando Ferrero le dio me gusta a una publicación de Instagram que especulaba sobre la posible ausencia de Alcaraz en Roland Garros, los fans lo acusaron de echar sal en la herida, prueba de que, 6 meses después, esta ruptura aún no está resuelta para nadie que la esté viendo. Esta historia ni siquiera es nueva en el tenis. Rafael Nadal se separó de su tío y entrenador, Tony Nadal, en 2017. Otro jugador que se alejó del hombre que lo formó desde cero. La diferencia que los medios señalan una y otra vez es la siguiente. La ruptura de Nadal se manejó con mucha menos repercusión pública que la de Alcaraz. La misma historia, pero un final muy diferente, al menos hasta ahora. Esto es lo que realmente importa, y no es de quién fue la culpa. La situación es la siguiente. Alcaraz ahora tiene un entrenador principal con credenciales reales, un padre que presiona mucho para tener el control más cerca de casa, y una lesión en la muñeca que ya le ha costado un torneo Masters y ha puesto en duda otros 2 Grand Slams. Todo esto en los primeros 6 meses, sin la única persona que pasó 7 años aprendiendo la diferencia entre que Alcaraz estuviera cansado y que estuviera lesionado. Ferrero lo dijo él mismo, sin siquiera proponérselo. Los que tuvimos que adaptarnos fuimos nosotros. Durante 7 años, esa adaptación mantuvo nuestro cuerpo intacto a lo largo de 6 títulos de Grand Slam. Ahora es otra persona la que se adapta, y el cuerpo es el que paga las consecuencias. La lealtad y la experiencia no son lo mismo. Una se hereda, la otra se gana, punto a punto, durante 7 años. Carlos Alcaraz acaba de descubrir, en tiempo real y ante todo el mundo del tenis, el precio que se paga al intercambiar una por la otra. Vamos a repetirlo, rápido. 2023. Una discusión privada sobre un torneo no disputado que nunca llegó a los titulares. 2024 a 2025. Una base de entrenamiento que se traslada discretamente a 96 kilómetros del hombre que construyó el deporte. 13 de diciembre. Un ultimátum de 48 horas después de 7 años y 6 Grand Slams. 17 de diciembre. Se acabó. 14 de abril. La muñeca falla. 6 partidos en un lapso de 8 días que nadie se detuvo a cuestionar. Junio. Madrid eliminado. Roma en duda. Roland Garros incierto. 6 meses. Un solo cuerpo. 0 margen de error. Y la única persona capacitada para distinguir entre cansancio y agotamiento no estaba presente para dar fe de ello. Si Carlos Alcaraz regresa de Roland Garros y Wimbledon siendo el mismo jugador que ganó 6 Grand Slams en 6 años, esa es la historia que todos estamos a punto de presenciar.